Ok, estamos en el domingo 16 de nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. Y esta lección la he titulado Muerte e Infierno. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Vamos a leer desde el versículo 44 al 54. Lucas 23, versos 44 al 54. Escuchemos con atención lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando era como el mediodía, descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, al ver lo que había acontecido, volvía golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se quedaron lejos mirando estas cosas. Y aquí había un hombre llamado José, el cual era miembro del concilio, y un hombre bueno y justo. Este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y también esperaba el reino de Dios. Este se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, en el cual nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Está ahí la lectura de hoy. Este domingo 16 aborda las preguntas 40 a la 44 del Catecismo de Heidelberg. Vamos a pasar a la lectura de la primera pregunta. La pregunta 40 dice: ¿por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? Respuesta: porque la justicia y verdad de Dios no se podían satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Pregunta 41. ¿Por qué fue también sepultado? Respuesta: para testificar que estaba verdaderamente muerto. Pregunta 44. Ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir nosotros también? Respuesta: nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Pregunta 43. ¿Qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo? Respuesta: por su poder nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, para que, en adelante, no reinen más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a él en sacrificio agradable. Y la última de hoy, la pregunta 44. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Para que en mis mayores dolores y gravísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo: que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y conturbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente pendiente en la cruz, me ha librado de las angustias y tormentos del infierno. Esas son entonces las preguntas del catecismo correspondientes a este domingo 16. Una cosa está más que clara: Jesucristo murió por nuestros pecados. Esa es la enseñanza básica, la enseñanza más clara de la Escritura. Y sabemos que Él murió por nuestros pecados porque la justicia de Dios lo exigió. Y su sepultura lo testifica. El hecho de que Jesús haya sido sepultado testifica que Él murió. Y que Él murió por nuestros pecados. Ojo, Jesús no se desmayó, ni entró en coma, ni se durmió en la cruz. A ustedes les pueden parecer ridículas esas expresiones, pero hay muchos
que intentando negar la muerte de Jesús han levantado ese tipo de teorías. No, en realidad él no murió. Lo que pasa es que se desmayó por los dolores, pensaron que se había muerto, entonces lo fueron a enterrar y resulta que no estaba muerto, estaba vivo. Entonces eso de la resurrección no es cosa tal. Él se desmayó en la cruz o se durmió por el cansancio o entró en coma y después se despertó. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Nos dice que Jesús murió en la cruz. Él fue asesinado a sangre fría y fue también, nos dice la Escritura, sepultado o enterrado. Ahora fíjense que esa es la verdad que nosotros ya hemos estado estudiando a la luz del catecismo de Heidelberg. Pero surge esa pregunta, si Jesús, Él murió, ¿por qué entonces nosotros morimos? ¿Por qué como cristianos tenemos que morir? Porque si la muerte de Cristo significó el pago completo y absoluto del castigo por nuestros pecados, ¿por qué 100 de cada 100 cristianos mueren? Si Él ya pagó. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, si Cristo ya pagó, ¿por qué entonces tengo que morir? Bueno, nosotros sabemos que para el cristiano la muerte es nuestra entrada a la vida eterna. Eso sabemos. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar que la muerte también pone fin a nuestro pecado? La muerte pone fin a nuestro pecado. Yo creo que jamás he escuchado que se le haya consolado a un moribundo con este hecho. Porque cuando un ser querido nuestro muere de cáncer o de alguna enfermedad terrible, ¿qué es lo que normalmente decimos? Ahora está descansando. Finalmente está descansando de esta terrible enfermedad, de esta terrible angustia. O decimos, mira cómo luchó valientemente contra esta enfermedad durante tantos años. Ahora finalmente su sufrimiento ha terminado y ahora él descansa. ¿Pero alguna vez han escuchado a alguien decir exactamente lo mismo acerca de nuestra más y terrible enfermedad, que es el pecado? ¿Cómo luchó toda su vida contra el pecado? Ahora finalmente descansa porque ha sido liberado del pecado. Yo nunca lo he escuchado. ¿Ustedes lo han escuchado? Imagino que no. Cuán hermoso sería en realidad decir, él, amó a su Señor con todo su corazón y luchó contra el pecado toda su vida. Y ahora esa lucha ha terminado y ella ha vencido por Cristo, o él ha vencido por Cristo. Sería maravilloso en realidad poder escuchar eso, pero nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no entendemos que la muerte pone fin, destruye, acaba finalmente con nuestro pecado. Ahora, hay ciertos aspectos de la muerte que nos asustan, ¿no es verdad? Me imagino que a todos ustedes, cuando piensan acerca de la muerte, hay algunas cosas que les asustan. Pero fíjense que el catecismo de Heidelberg nos recuerda un aspecto de la buena noticia que a menudo olvidamos, un aspecto del evangelio que a menudo nosotros olvidamos. Fíjense, después de la muerte no tendremos nunca más ningún pensamiento orgulloso. Después de la muerte nunca más volveremos a tratar mal a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros amigos. Después de la muerte no vamos a enfrentar nunca más ninguna tentación a la lujuria, al engaño, a la rabia, etc. ¿No es un dulce alivio? Después de la muerte no voy a tener nunca más que experimentar esta presión terrible que experimento porque el pecado habita en mí. Ahora, la muerte de Cristo no solo paga por nuestros pecados y nos asegura una vida eterna sin pecado, sino que también significa que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido puesta
a muerte en esta vida. Eso es súper importante que también lo tengamos presente. Fíjense que la santificación progresiva, el crecer en santidad de vida, el que cada día nosotros como cristianos debemos estar un peldaño más arriba en la santidad, ¿se basa en qué? En la expiación, de que Cristo Jesús murió por mis pecados, por todos mis pecados. Hemos sido crucificados, como dice Pablo, juntamente con Cristo. Hemos sido sepultados con Él. Morimos al pecado en su muerte. Ahora, ¿cuán difícil es para nosotros los cristianos poder captar eso? Y no solo captarlo, poder aplicarlo. Entender que en realidad estoy muerto para el pecado. Ya no puedo vivir como siendo esclavo del pecado. Ya no puedo vivir haciendo la voluntad del pecado. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús cargó todos mis pecados y yo muerto con Él. Ahora, ojo, esto no significa que la santidad o que la lucha, nuestra batalla, nuestra combate por la santidad haya terminado. Significa que ya que Cristo ha muerto por mis pecados, entonces la lucha ahora puede comenzar. Porque antes no había caso. Sin Cristo yo no puedo luchar contra el pecado. Sin el Espíritu de Dios morando en mí, no puedo luchar contra el pecado. No hay caso. Tú puedes arreglar algunas cositas por aquí, por allá, puedes intentar ser la persona más ética que exista, pero vas a perder rotundamente. Pero ahora que estoy en Cristo, ahora que he sido por el Espíritu Santo unido a mi Salvador por toda la eternidad, ahora sí la lucha puede comenzar. La batalla contra el pecado puede comenzar. Entonces es solo la obra consumada de Cristo en la cruz lo que nos libera y nos inspira, nos mueve, nos lleva a una vida de buenas obras, a una vida de piedad, a una vida de gratitud al Señor. Entonces, es muy importante que tengamos esto presente. Cuando veamos lo que significa la muerte de cruz, la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Entonces, Cristo fue sepultado para dar ciertamente testimonio de que Él consumó todas, que realmente murió por nuestros pecados. Que ya en Él tenemos esta libertad de hacer la voluntad de Dios, cosa que antes era imposible para nosotros hacerlo. Ahora, en esta parte también es importante recordar que nosotros estamos, a la luz del Catecismo de Heidelberg, analizando cada una de las cláusulas del credo apostólico. Acuérdense que dice, creo que Jesucristo es el único Hijo de nuestro Señor que fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado. Y después hay otra frase intrigante. Descendió a los infiernos. ¿Qué pasa con este asunto del credo apostólico acerca de Jesús descendiendo a los infiernos? ¿Qué hacemos con esta frase tan extraña? Bueno, una opción que uno puede respetar es retirar por completo esta frase del credo. ¿Sí? No. Esta frase no tiene importancia alguna. De hecho, la frase descendió a los infiernos no ha sido hallada, no ha sido encontrada en las versiones del credo apostólico anteriores al 650 después de Cristo. Es decir, solo en una ocasión, en una de estas tantas copias que tenemos del credo, hasta las copias que van más cerca del 650 y algo, solo se encuentra una de esas copias que dice descendió a los infiernos. En todas las demás que tenemos no dice descendió a los infiernos. Y muchos dicen que como se ha encontrado en solo una de esas copias,
lo que debemos entender es que efectivamente Él descendió a la tumba, que Él fue puesto en una tumba. Entonces, fíjense, históricamente hay algunas dudas acerca de si esta frase descendió a los infiernos formaba parte o no del credo, tal como se escribió originalmente. Ahora fíjense, ¿cuál es el problema? Porque sería muy fácil decir, bueno, ya que hasta el 650 después de Cristo, solo en una de las copias aparece esta frase, entonces la vamos a descartar porque lo más probable es que no aparecía. Pero ¿cuál es el problema? Es que esta frase del credo, descendió a los infiernos, ha sido parte del credo apostólico durante al menos 1300 años. Entonces uno no puede llegar y descartarla a la ligera. Sí, a ver, la iglesia durante por lo menos 1300 años utilizó esta frase. Entonces hay algo que necesitamos hacer con ella. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer entonces? Entender la frase a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, si es que vamos a seguir repitiendo esta frase en el credo. Entonces hay tres formas principales de entender esta frase. Tres formas. La primera es que se refiere a la muerte. Por ejemplo, Rufino, uno de los líderes de la iglesia, cerca del año 400, entendió en su versión del credo de los apóstoles que esta expresión descendió a los infiernos significaba que Cristo realmente murió, que Él verdaderamente murió. De hecho, la palabra griega Hades, en la versión de Rufino, puede significar tumba. La palabra griega Hades significa también tumba, porque la palabra Gehenna en el griego es el término más preciso para referirse al infierno. Entonces, como Rufino en su versión del credo utilizó Hades, entonces está refiriendo a la tumba. Pero ¿cuál es el problema con esa opción de Rufino? Que la frase sería completamente redundante. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a la tumba. Si ya dijiste que fue sepultado, estás repitiendo lo mismo. Entonces, ¿por qué necesitaríamos confesar de que Él fue puesto en la tumba si ya dijimos que fue puesto en la tumba? Entonces, esa es la primera opción. Una segunda opción es tomar el infierno, descendió a los infiernos, como el lugar del castigo eterno. Y Jesús, en este entendimiento, pasó sus días entre su muerte y su resurrección en este lugar, en el lugar de los condenados. ¿Cuál es el punto? Es que esta interpretación tiene muchos problemas teológicos. Para empezar, acuérdense lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz. ¿Qué fue lo que le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, mira, va a tener que esperarme 3 días, porque durante 3 días yo voy al infierno, pero a los 3 días nos encontramos acá en el paraíso, ¿ok? No dijo eso, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no podría haber cumplido su promesa a este ladrón arrepentido si es que efectivamente él tenía que pasar 3 días en el infierno. Pero además, fíjense, es muy complicado entender el grito de Jesús, consumado es, está terminado. Y ese otro grito, en tus manos encomiendo mi espíritu, si él tuviera que seguir soportando el sufrimiento en el infierno durante 3 días más. Entonces, ya empezamos a ver que esta opción no parece muy posible. Además de esto, los pasajes presentados para defender este descenso de Cristo, este descenso literal de Cristo al infierno, no son muy convincentes. Por ejemplo, ellos utilizan Efesios, capítulo 4, verso 9, que dice, pero esto de que subió, ¿qué quiere decir a menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra? Aquí habla que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, pero aquí la referencia no es al infierno.
La referencia aquí es a la encarnación. Él se hizo hombre, descendió a las partes más bajas de la tierra. Después, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. Dice, porque por esto ha sido anunciado el Evangelio aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí dice que el Evangelio fue predicado incluso a los que están muertos. Pero esto es simplemente una referencia a quiénes, a los que están muertos ahora. No a los que reciben la predicación mientras Jesús está allí en el infierno. No tiene sentido alguno. Y después está ese pasaje confuso, ¿verdad? De Primera de Pedro, capítulo 3. Un pasaje complicado, donde se habla de Cristo predicando a los espíritus en prisión. Verso 18, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Aquí algunos dicen, ¿ves? Cristo descendió y predicó a los espíritus encarcelados. Esta es la idea del desgarramiento del infierno que se hablaba en la época medieval, en el sentido de que Jesús fue al inframundo, ¿verdad?, los infiernos, para tratar de rescatar a los condenados allí. Pero nosotros vemos que el contexto nos dice otra cosa. El contexto se refiere a la desobediencia de aquellos que eran contemporáneos a Noé. Y el punto del pasaje es que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, predicando a través de Noé, advirtió a todos aquellos impíos de la generación de Noé que se arrepintieran porque venía el juicio. Y acuérdense que el libro de Hebreos nos dice que Noé era ¿qué? Pregonero de justicia, predicador de la justicia. O sea, a veces tenemos la idea de Noé como ser un mero constructor, ¿verdad? Un barquero. Es un barco grande y a eso nomás se dedicaba. Pero la Escritura nos aclara que él no se dedicaba solo a eso. Él, mientras construyó el arca, él predicó acerca del juicio que vendría y llamó al arrepentimiento. Pero como nos dice el texto, solo 8 personas se salvaron, las de su familia. Entonces también esa opción hay que descartarla. Y nos quedamos entonces con la última, que es la que encontramos en la respuesta 44 que acabamos de leer. La respuesta 44 dice, para que en mis mayores dolores y gravísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y conturbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente pendiente en la cruz, me ha librado de las angustias y tormentos del infierno. ¿Qué nos está diciendo aquí el Catecismo de Heidelberg? El descenso de Cristo a los infiernos debe entenderse de manera espiritual. Debe ser entendido espiritualmente. Ahora, la verdad es que no estoy seguro si esto que dice el Catecismo de Heidelberg captura de manera correcta la intención original de la frase del credo apostólico. Tengo mis dudas. Porque es cierto, una comprensión espiritual del infierno tiene más sentido a la luz de la Escritura y me permite confesar en buena conciencia esta frase, ¿verdad? Descendió a los infiernos. ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo dolor, él estaba sufriendo este tormento terrible de la ira divina. Pero como escribe Calvino, dice,
Seguramente no se puede concebir abismo más terrible que sentirse abandonado y alejado de Dios, y cuando lo invoques para que no sea escuchado. En el fondo le estaba diciendo, no hay nada más terrible, no hay nada más infernal, no hay tormento más horrible que el que experimentó Jesús en la cruz, cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces sí, podemos interpretar esta frase espiritualmente, pero no sé si captura esta interpretación espiritual todo el contenido de la frase. Yo creo que podríamos incluso tomar la misma idea de que él realmente murió, realmente fue sepultado. Aunque parezca redundante por lo que dice anteriormente el credo, pero también tiene este otro aspecto, este aspecto espiritual, de que él soportó en su vida y particularmente en la cruz los dolores terribles del infierno. Especialmente pensando en este derelictae, el grito de desamparo de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Preguntas hasta aquí. En relación a esa última frase, del desamparo de Dios, ¿se puede interpretar como la conexión de Jesús con el Padre en ese momento por cargar los pecados de la humanidad? ¿Puede existir una conexión con Padre e Hijo? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver ese episodio a la luz de Jesús como el Redentor, como el mediador, como el Dios hombre. Y como el Dios hombre, Él tuvo que soportar eso. Pero recordemos que Jesús, cuando hablamos de Jesús, quiero decir, estamos hablando del Dios hombre. Si hablamos del Hijo de Dios, es imposible que el Hijo de Dios se separe de las otras dos personas de la Trinidad. Porque Dios es uno, es indivisible, es inseparable. Entonces siempre tenemos que verlo a la luz de eso. Él lo soportó, ¿por qué? Porque Él estaba siendo el segundo Adán, el representante nuestro. Y Él debía sufrir la pena que correspondía. Y esta pena que correspondía era ser tenido por Dios como pecado. Y como Dios es santo y justo, Él no tiene comunión con el pecado. Pero siempre verlo como el Dios hombre. Cosa que nosotros a veces nos cuesta aplicar en nuestra comprensión de varios pasajes bíblicos, porque a veces pensamos, no, esto Jesús lo hizo como Dios, esto Jesús lo hizo como hombre. Ahí estás siendo hereje. Esas son herejías. Jesús es el Dios hombre, una sola persona. Entonces, cuesta entenderlo, ninguno de nosotros lo capta en su total plenitud, pero necesitamos mantener eso bien claro, porque si no vamos a caer en algún error teológico más complicado. Pero efectivamente, como el Dios hombre, Él sufre el abandono del Padre. Como el Dios hombre, Él es visto pecado. Como dice la Escritura, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fue considerado pecado, por eso Dios le abandona. Pero fíjense que es en ese instante, porque cuando Jesús va a morir, ¿qué dice? En tus manos encomiendo mi espíritu. Voy a ti. Le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. No quedó así como, ¿qué irá a pasar conmigo? No, él sabía muy claro lo que estaba haciendo. Jesús siempre supo lo que él estaba haciendo. Siempre supo a qué había venido. Aunque él creció, ¿verdad? Como todos nosotros hemos crecido. Creció en estatura, creció en conocimiento, en gracia. Pero él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Sí, es que el hecho de que sintiera para decir esa frase, para decir me has abandonado, es porque estaba pasando por esa desconexión
desconexión no de que Dios le dé la espalda, no tengo idea, como técnicamente, espiritualmente, según se dice, o es la realidad, pero es como vivir el pecado. Y como Dios hombre, o sea, yo no estoy diciendo que Él dejó de ser Dios en ese minuto. Él estaba sufriendo lo que era el pecado, lo que era estar desconectado con Dios, lo que fue en un origen, a lo mejor lo que sintió Adán, haber estado con Dios, en el paraíso, y de repente él no estaba más, estaba ya porque él mismo se había apartado. Entonces Jesús en ese minuto estaba viviendo esa separación con Dios, que era el origen, ¿no? Déjame pensar un poco. Bueno, hay algunas diferencias, ¿verdad?, que son evidentes, en el sentido que Adán cargó con su propio pecado. Sí. Jesús está cargando el pecado de todo el mundo. Estoy hablando sobre lo que es la situación que él está viviendo. Al final es como vivir lo que el ser humano vive alejado de Dios. No, creo que no va por ahí, porque es aún peor, porque ningún ser humano, incluso el más pecador, ha recibido el abandono de Dios. Lo va a recibir un día, en el infierno, pero Jesús lo recibió allí. Entonces, por eso es aún peor. A lo mejor eso se refiere con descendió al infierno, que llegó Bueno, a la peor situación. eso es lo que acabamos de decir respecto del creo, ¿verdad? Que una de las interpretaciones que él experimentó, como dice el Catecismo de Heidelberg, los tormentos del infierno en su muerte. Lo que realmente significa eso. Porque, creo que lo he dicho más de alguna vez, muchas veces hemos escuchado a alguna persona decir: yo no creo en el cielo, en el infierno, yo creo que el infierno está acá. No tienen idea de lo que es el infierno. Idea. El infierno es el lugar del juicio de Dios, donde Dios descarga su ira sobre el pecador, donde Dios está presente en el infierno, pero está presente allí con su justicia santa. Y como dice la Escritura, terrible cosa es caer en manos del Dios airado. Entonces, sí, ciertamente él experimentó eso, es muy, muy probable, pero aún así creo que es más profundo de lo que nosotros pudiéramos imaginar, más profundo. Pero va por ahí. Yo creo que puede ir por ahí. Si en ese sentido el Catecismo de Heidelberg lo ve bien, va por ese aspecto espiritual, ¿no? Pero es un tormento inexplicable que él soportó. Y nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a pensar que el tormento era los clavos, que el tormento era estar ahí sangrando, sin respiración, siendo humillado. Pucha, qué muerte más espantosa. Pero lo más terrible fue ese, su grito de abandono. Dios mío, Dios mío. Fíjense, él no dijo Padre en ese momento. Hay algo que el texto bíblico nos dice. No dijo Padre, esa comunión perfecta del Dios hombre, de Jesucristo con el Padre, en ese momento parece haberse oscurecido. ¿Por qué? Porque él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Entonces va por ahí. No, hay otra cosa que lo que he aprendido en el seminario. El Salvador tenía que ser Dios, tenía que ser el Hijo de Dios, Dios hombre Dios, porque ningún hombre humano es capaz de soportar el soporto de Cristo para salvar a otro hombre. Por eso tiene que ser Dios. Sí. Eso es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Dice claramente que nosotros tenemos este sumo sacerdote, que es Jesús, que él efectivamente tenía que ser hombre, porque todo sacerdote, ¿qué hace? Representa a los hombres delante de Dios, pero también tenía que ser Dios para poder soportar la ira de Dios, porque un ser humano que soporte la ira se fulmina, pero el Dios hombre no. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Ok? Entonces, a la luz de esto, debiera ser un consuelo para nosotros en todas nuestras horas oscuras, en todos nuestros tormentos, independientemente de cuán mal lo estemos pasando,
debe ser consuelo para nosotros que no hay infierno que podamos enfrentar que sea mayor al que Cristo Jesús soportó. A lo mejor alguno de nosotros lo ha dicho en algún momento: oh, este día infernal, este día como el infierno, ¿verdad? Ni de los peores días nuestros se comparan en lo más mínimo con lo que Jesús soportó. Entonces, fíjense, no hay nadie mejor que Él para compadecerse en nuestros momentos infernales. Y no hay otro que sea capaz de salvarnos de la ira de Dios que aquel que ya enfrentó la ira de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, era eso lo que teníamos para hoy. Vamos a orar para concluir con nuestro